Buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Opinión. Por disposición constitucional, los proyectos de ley de carácter económico inician su trámite por Cámara. Ha sido presentado hace ya rato el proyecto de financiamiento del Estado o de reforma tributaria del presidente Duque. Y nada mejor que para continuar su análisis, el invitado sea, como lo es esta noche, el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara, el representante Óscar Darío Pérez. Representante, bienvenido a Mesa de Opinión. Doctor Ricaurte, muchas gracias, un saludo muy especial para todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Usted es un experto en el tema, ya lo he comprobado en invitación que le he hecho anteriormente. No es simplemente que sea el presidente de la Comisión Tercera, es que maneja el tema con mucha propiedad. Fuera de el IVA, del aumento del IVA, de la propuesta de aumentar el IVA a los productos de la canasta familiar hasta el 83% de ellos, empecemos por hacer que en palabras sencillas, por favor, los televidentes conozcan los aspectos que usted considere negativos de ese proyecto, amén de este que le estoy mencionando, para luego referirnos, por supuesto, a los positivos. Bueno, lo negativo, pues además del IVA a todos los bienes y servicios de la canasta familiar, donde se pretende avanzar en el gravamen de un 53% de la misma hasta el 80%, es un ambicioso programa de pensar que el Congreso va a aprobar el IVA para bienes básicos, bienes esenciales de la canasta, más que todos los alimentos. Eso nunca lo vamos a aprobar, ni los útiles escolares, ni los cuadernos, y obviamente que aceptaremos la propuesta de mantener exentos los servicios de salud, educación, transporte de pasajeros, medicamentos, etc. Pero del 53 al 80 jamás. Seguramente se podrá estudiar otros artículos que de pronto puedan generar progresividad, porque tampoco es justo que bienes de consumo suntuario estén cobijados con una exención. ¿Cuáles son los que podrían generar progresividad? Porque justamente una de las preocupaciones no sería que de todas maneras, aún recortándole al aumento del IVA, por el principio de progresividad, la Corte lo declarara inconstitucional. Bueno, lo primero es que hay que sacar cerca de 25 productos más, donde está la canasta esencial, el arroz, los huevos, los lácteos, los cárnicos, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, en fin, la papa, las hortalizas, las frutas. Eso, digámoslo, en su conjunto hay que excluirlo. Pero cuando se habla de cárnicos, por ejemplo, hay carnes importadas que son altísimos los costos de las mismas y no los adquieren sino las personas de más capacidad económica. O cuando se habla de pescado, pues no es lo mismo una tilapia o una cachama o una trucha que un salmón, o que el pulpo, o que la langosta, en fin. Entonces, habría que hacer una exclusión, una revisión uno a uno de cuáles son los productos que consume básicamente la clase media y la clase más pobre de la población. Entonces, realmente, usted me pregunta los aspectos negativos, pues ese es uno, pretender ese gravamen universal. Otro aspecto negativo es el tiempo, porque el tiempo para estudiar la reforma es muy corto. Apenas se ha empezado esta semana, se ha empezado la discusión, un proyecto que se presentó un poco tardíamente, después de aprobar un presupuesto desfinanciado en 14 billones de pesos. ¿Por qué desfinanciado? Porque el presupuesto corresponde al gobierno anterior. El hueco inicial era de 25 billones de pesos. Se han hecho unas modificaciones del servicio de la deuda, la DIAN se ha comprometido a luchar contra la evasión y la elusión en cerca de 10 billones de pesos.
Y por eso el hueco ya no es de 25, sino de 14. Excúseme que lo vaya interrumpiendo, ¿y no fue un error aprobar un presupuesto desfinanciado por esa suma tan elevada? Lo que pasa es que la Constitución lo permite. Lo permite, pero ese no es un error. En el gobierno anterior también se presentó una ley desfinanciada y la Constitución dice, se presenta paralelamente una ley de financiamiento. Sí. Si ahí surgen los recursos, pues bienvenido sea el presupuesto aprobado. Si no, hay que ajustar el presupuesto reduciéndolo en esas partidas. Y no puede sonar error porque si hubiésemos aprobado el presupuesto sin esos 14 billones de pesos, le hubiéramos tenido que recortar a la salud, a la educación, a las obras públicas, al Ministerio de Defensa, en el nombramiento de más policía, que todas las ciudades lo demandan, en el sector agropecuario, etcétera. Yo creo que hubiera sido más lesivo eso. Presidente, pero mire, una cosa, el gobierno ha propuesto unos recortes, es decir, ha hecho o va a hacer unos recortes, Sí, señor. pero esos recortes nos parecen muy escasos. A ver, no va siendo hora, por ejemplo, de evitar fuera de las nóminas paralelas. Le pongo este ejemplo. En la Procuraduría General de la Nación hay 5 delegadas para la defensa de los derechos humanos y hay una Defensoría del Pueblo. O sobran las 5 delegadas o sobra la Defensoría del Pueblo, porque ese paralelismo es absurdo en un país que vive en un constante déficit fiscal. Pero ese es apenas un ejemplo. ¿No le parece que se podrían suprimir embajadas algunas para que unos embajadores ejerzan en varios países al mismo tiempo? ¿No le parece que hay mucho gasto y mucha ineficiencia del Estado y que a través no solamente de estos ejemplos que le estoy poniendo, sino de un real combate a la corrupción, a la elusión, a la evasión, podrían inclusive hacerse a través, usted que es experto en este tema, a través de mecanismos como esos que le estoy poniendo como ejemplos, podrían evitarse varias reformas tributarias? A ver, claro que sí, si los dineros públicos rindieran como deben rendir y como algunos los califican de sagrados, pero que a la hora de la ejecución dejan de ser sagrados y se convierten en satánicos. Entonces, a mí sí me parece que deberían hacerse unas transformaciones, pero es que esas transformaciones yo no creo que este gobierno haya tenido el tiempo para hacerlas. Por ejemplo, la nómina paralela que dejó el doctor Santos, el gobierno anterior, creció los gastos de nómina en 6 billones de pesos. Eso hay que desmontarlo, pero para desmontar todas esas figuras que crearon los acuerdos de La Habana, que se crearon 27 nuevas entidades, se necesita una reforma constitucional. ¿No se acuerda que con el fast track todo el mundo era feliz dándole palmadas a la mesa y aprobando eso como si fuera una piñata? Pues sí, claro, hay que hacer eso. Y por eso el gobierno dijo, yo voy a rebajar 7 billones de pesos de gasto. Tiene usted razón, duplicidad de funciones. El presidente acaba de firmar un decreto donde reduce los gastos a su mínima expresión. Nadie en primera clase, nadie tiene que asistir a un evento a no ser de que sea absolutamente necesario. Nadie puede proveer vacantes, todas tienen que ser suprimidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es un mecanismo para financiar un presupuesto que se empieza a ejecutar en 50 días o en 40 días. La corrupción, que entre otras cosas ha servido para que todo el mundo se eche discursos con ella. Claro que Colombia es un país altísimo en niveles de corrupción, pero primero el Contralor Maya dijo que era de 50 billones, después dijo que no, que era de 9. Después la Universidad Externado de Colombia dijo que era de 9 en 4 años. Mire, así sea un peso, aquí no tiene por qué perderse el dinero. Pues que el dinero público parece que no le doliera a nadie, pero si eso fuera una fuente de financiación, habría que ver dónde está para ir y cogerla y traerla para financiar el presupuesto. Tiene razón, ¿no? Y lo de las embajadas, ni más faltaba, totalmente de acuerdo. Y los gastos innecesarios. ¿Sabe cuánto se gastó el gobierno anterior en publicidad? Sí, señor. En medios, en los grandes medios de comunicación, y en eventos y francachelas,
y la casa de huéspedes en Cartagena, y la firma anticipada antes del plebiscito, 8 días antes, dizque firmando con todos los jefes de Estado, con todos los gastos pagos. Se gastó 2.7 billones de pesos. Y uno puede decir, ¿y dónde estaba el Congreso que no ejerció el suficiente control político? Pues el Congreso estaba, yo era oposición, entonces por eso sí le puedo decir dónde estaba. Estaba donde estaba la oposición. A nosotros nos dieron hasta con la tapa de la olla por defender unas posturas, por decir se están creando unas burocracias innecesarias, unos gastos enormes. No nos dijeron mentirosos en el plebiscito porque nosotros dijimos que le iban a pagar a los guerrilleros, no les pagaron. No nos dijeron mentirosos porque esas zonas de concentración iban a ser gasto sobre gasto. No nos dijeron mentirosos que porque la JEP es que eso no iba a valer nada y ya vale 375.000 millones de pesos. Y después nos señalaron disque de mentirosos. Celebraron 8 días antes y resulta que el pueblo colombiano se despertó y el día del plebiscito les dijo no, ganó que no se aprobaban los acuerdos de La Habana. Claro que el gobierno convirtió esa aprobación en una oportunidad y de todas formas rindió el fast track, de todas maneras desconocieron la voluntad popular. Yo no sé si usted no se acuerda en el Congreso como votaban con tanta animosidad y con tanta alegría, que es que porque estábamos llegando a la paz, y una cantidad de columnistas escribiendo igualmente, todavía lo siguen haciendo, de que Colombia llegó a una etapa superior por esa materia. Yo soy amigo del diálogo, y qué bueno que muchas personas no murieron ya por esos acuerdos. Soy amigo que se hayan devuelto las armas, pero nadie podrá discutir que ese acuerdo todavía necesita perfección. Muy bien, pero como ya hay unos hechos creados, entonces usted que es experto en el tema, ¿qué es lo que va a plantear en torno de poner un sustituto, es decir, otros mecanismos para que los 11 billones de pesos que se proyectan conseguir con IVA, no sean con IVA, sino con otros mecanismos que permitan financiar el déficit? Pero para que los oyentes y televidentes no pierdan el hilo, primero se me preguntó lo negativo. Sí, señor. Íbamos en lo negativo, el IVA, el tiempo, el excesivo gasto del Estado, la ineficiente aplicación de los recursos, muy bien, la falta de recursos para inversión, etcétera, etcétera. Ahora hablamos de los aspectos positivos que tiene la reforma, que también los tiene. Pero entonces usted me pregunta, si no vamos a aprobar el IVA de la canasta, ¿cómo vamos a reemplazar esos recursos que no se van a recaudar? Sí, señor. Primero, la propuesta es recaudar 11 billones de IVA, pero devolver, compensarle a los estratos, a los deciles más pobres, decil 1, 2 y 3, compensarles mensualmente con una partida de 51.300 pesos. El decil 1, por poner un ejemplo, con la reforma como está, pagaría 20.000 pesos de IVA y le van a devolver 51.300. Antes va a tener un excedentico. Bueno, pero mire, me toca hacer una pausa, pero después de ella, ¿cómo hacer realmente efectivos la devolución anticipada, claro, de los 51.300 pesos? Pero le puse lo de la devolución porque vale 2.6 billones que se restarían de los 11, entonces no son 11, son 8.4. Muy bien, ya regresamos a Mesa de Opinión. Volvemos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, analizando el tema de la reforma tributaria que nos afecta a todos. Y habíamos quedado en un tema bien importante. Supongamos que sí es posible la devolución anticipada. ¿Cómo controlar, cómo efectivizar eso en un país que, por ejemplo, los sectores a los que se les devolvería el IVA no están bancarizados? ¿Mediante qué mecanismo? Muy bien. Entonces hablábamos de 11 billones, sí, menos 2.6 que valen
Las devoluciones, estamos en un neto de 8.4. Ahora volvemos a él. Los 2.6 a quienes se les devuelven, a los deciles más pobres, 1, 2 y 3. Son 4.3 millones de familias, son 12, 13 millones de personas. No todos están bancarizados, usted tiene toda la razón. Pero hoy hay un mecanismo ya que tiene unas bases de datos muy completas de quiénes son esas personas. Y a ellos hoy se les trasladan los recursos de Familias en Acción y se les trasladan los recursos del adulto de Colombia Mayor, que es 1,5 millones de adultos mayores que reciben un dinero, y se les traslada lo de Jóvenes en Acción. Hay 29 millones de colombianos que tienen al menos un producto financiero, al menos. Pero los que no lo tienen, los que están en las zonas rurales, existe lo que se llama los giros postales. Hay varias empresas que hacen giros postales. Yo no quiero mencionar los nombres porque es una actividad comercial, pero que tienen muchísimos puntos en toda la geografía colombiana, en todas las veredas. En cualquier vereda de Colombia, por hacerle una pregunta, ¿se juega chance o no? Sí, claro. Bueno, pero entonces, ¿cómo darle credibilidad a los colombianos de inferiores ingresos de llegarse a aprobar IVA, que no será en la proporción en que se está sugiriendo, en que ha sido presentado el proyecto, sino supongo muy inferior? Total, muy inferior. Okay. Ya no quedarán 8.64 billones, pues podrán quedar 6 o 5. ¿Cómo darle seguridad a esa gente de que van a tener la devolución en ese evento solo hipotético y efectivo? Pues el gobierno se ha comprometido que realmente tiene los instrumentos, el sistema financiero, porque también hay corresponsales que son bancarios y no bancarios. Sí. En cualquier pueblo de Colombia ya en una farmacia es corresponsal bancario y en otros es no bancario. O sea, la tecnología ha avanzado en tal forma que ya llegar a todos los rincones del país es más fácil de lo que era en el 2002 o en el 2006. Entonces, ¿cómo garantizarlo? Yo no tengo la respuesta. El gobierno se ha comprometido a que tiene la eficiencia y tiene el mecanismo para llegar con esos 4.300.000 subsidios a esas familias. Recuerdo que en el año 2003 la Corte Constitucional declaró inconstitucional un proyecto de reforma tributaria porque se violaba el principio de progresividad. Si en este caso se aprobara algún porcentaje de aumento del IVA, que ojalá no, para los sectores populares, quedaría la clase media y con ella se estaría violando el principio de progresividad en relación con los estratos altos. ¿Ahí qué hacer? La Corte no lo devolvió por el principio de progresividad. Lo devolvió además de eso, sí, porque no había una compensación y ponía en riesgo el mínimo vital. Ahora hay compensación, en relación con los sectores más desprotegidos, ahora vamos pero no en relación con la clase media. Vamos en relación con la clase media. Sí, la clase media tiene más capacidad de pago que la clase más pobre. Pero se violaría el principio de progresividad. Pero tiene más capacidad de pago. Sí, señor. Entonces, precisamente para la clase media tendría que hacerse una propuesta intermedia como la que yo le acabo de hacer. Sacar de esos los productos de la canasta esencial, la canasta básica y prácticamente lo que queda es lo suntuario. Prácticamente. Y ahí está la progresividad, porque no me dirá a mí que la clase media es la que consume langosta, champañas, whiskies, y no será la que consuma el queso azul y el queso de cabra y el jamón serrano ya está grabado, tengo que decirlo. ¿Y la clase media no tendría, doctor Oscar Darío, derecho a disfrutar también de ese tipo de productos? Es que uno sí tiene derecho, tan tiene derecho que lo puede comprar. Lo que pasa es que si tiene, yo lo puedo comprar, si lo puedo comprar porque tengo capacidad para pagarlo. Pues le voy a decir cuál es la compensación. Sí, señor. Le voy a decir cuál es la compensación. La compensación viene en los servicios. Si yo soy de la clase media y tengo mis hijos, porque es que hay varias clases medias, eso también que sí. Y tengo mis hijos clase media baja, media alta. Si yo tengo mis hijos en un colegio público y todos los días le dan una buena ración de alimenticia, una buena ración alimenticia, eso es una compensación.
Si yo no tengo que pagar la educación pública, esa es una buena compensación. Entonces está si yo tengo un buen servicio de salud, porque si está el dinero, tiene que haber un buen servicio. Ahora ya es vigilancia. ¿Cuál EPS no funciona para cerrarla? Y no cerremos las buenas. Y si yo tengo un buen subsidio de vivienda, es que los subsidios de vivienda acaso solamente son el monetario. Pero una cosa, excúseme que sea tan incisivo porque esas son las preocupaciones de la gente, de los televidentes. Está comparando el principio de progresividad ordenado directamente en la Constitución con las compensaciones, es decir, se haría que por las compensaciones deje de violar o sea, se vuelva regresivo. Se vuelva regresivo, sí, señor. De cierta manera sí, porque el que más capacidad económica tiene es el que paga el impuesto a los tiquetes aéreos, es el que paga el impuesto en los consumos de cierto nivel de tarjetas de crédito, es el que compra vehículos de alta gama, es el que compra joyas, es el que compra medicamentos de marca, es el que tiene un consumo superior a lo otro. Y ese sí tendría que pagar la tarifa plena frente a, digámoslo, servicios básicos que en la clase media tampoco se cobrarían. Porque es que si no se cobra para la clase menos favorecida, tampoco es para la clase media, y tampoco para la clase alta, porque la clase alta también consume huevos, y también consume lácteos. Y entonces por esas razones que usted expone, habría que aumentar, disminuirle la tributación a la clase alta. No, porque la clase alta, por el otro lado, por el impuesto sobre la renta, tendría que ser contribuyente en mayor proporción. Por ejemplo, los dividendos, si es que no los reciben todos la clase alta. También hay viudas y hay personas que reciben una platica porque tienen acciones. Entonces, ¿qué tal proponer que los dividendos hagan parte de la masa de ingresos de una persona? No porque tengan una tarifa específica, sino que se suman dentro de la base normal y el que más dividendos recibe, pues será el que más contribución hará. Pero usted quiere concentrarse en que cómo funciona la progresividad del IVA en la clase media. Sí, señor. Pues lo ideal sería tener varias tarifas. Entonces, pero ¿cómo se distingue quién es de la clase media y quién es de la clase alta en el momento de un consumo? ¿Y quién es de la clase? Eso es imposible. La vía de la progresividad se da por la compensación. Los hijos de los ricos no van a estudiar en las universidades públicas, aunque también los hay, pero o los beneficios del CISBEN, o los beneficios de un régimen contributivo donde se une el POS y el no POS en la atención a los usuarios. Por lo general, las personas de más capacidad económica tienen su medicina prepagada, etc. Bueno, pero no me ha dicho, representante, cuáles serían los sustitutos, cuáles serían los mecanismos para evitar el aumento del impuesto del IVA. Ese sería el ideal. Bueno, los sustitutos podrían provenir de varias fuentes. Ya le dije algo como lo de los dividendos. Sí, señor. Otro sustituto en un momento dado podría ser que si ya el IVA quedó en el 19, pues no bajarlo de una vez al 18 y al 17, sino que hacer una pendiente más tenue para bajarlos. Es decir, ya la gente se acostumbra al 19, entonces digamos lo que en el segundo año baje al 18 y en el tercer año baje al 17, no de una vez. Cada punto del IVA son 2,5 billones de pesos, cada punto. Ese sería un sustituto. Otro sustituto es que realmente el principio de auditoría que se puede establecer en la norma. ¿Eso qué es? Que cuando un contribuyente va a la DIAN y dice, yo tengo que pagar 100 pesos de impuestos, pero si pago 4 veces la inflación o 5, pago 130 pesos, por ejemplo. Yo como contribuyente los pago es como una prima de seguros que yo pago y digo, entonces el término de revisión de mi declaración de renta se reduce. Ya no será 30 meses o 36 meses, sino que en 6 meses queda en firme mi declaración. Eso se llama beneficio de auditoría. ¿Ustedes no dispusieron bajar o por lo menos congelar la asignación de ustedes con mucha razón porque habría conflicto de intereses? Eso es claro.
Pero ¿por qué no lo hicieron por ahora entonces? Bueno, porque ese es un problema constitucional que eso no ha debido llevarse a norma constitucional. Pero ¿por qué no lo hicieron con el resto de los funcionarios del Estado que tienen unos sueldos muy elevados comparativamente con los del resto de colombianos? Pues que es que nosotros, hay una norma en el Código Sustantivo del Trabajo y hay una norma constitucional que usted no le puede mejorar las condiciones laborales a nadie. Yo cómo voy a salir mañana a decirle a un docente que le va a bajar el sueldo, o a un policía. Pero es de los grandes ejecutivos. No, o a un gran ejecutivo. No vaya a creer, un ministro en Colombia gana 15 millones de pesos y en el sector privado, en una empresa grande, cualquier ejecutivo se gana 30. No es así como tan que se compara el público con pero el los privado. magistrados, sí hay 117 magistrados de alta corte. Sí, usted se referirá a los magistrados y a los congresistas, y eso es cierto. Hay 117 magistrados y hay como 250 auxiliares. Pero cuando aquí alguien, el doctor Iván Duque, propuso que por qué no hacíamos una sola corte y esa corte sería el cierre de todo, usted vio que le llovieron rayos y centellas. Pues bajarles el sueldo, primero es imposible porque ellos también declaran la constitucionalidad o no de las normas. Y yo pues afortunadamente no he tenido que discutir ese tema. Yo soy pensionado, yo tengo la condición de pensionado y no he tenido que discutir el tema de la baja de salarios. El Centro Democrático propuso algo distinto, es no aumentemos el salario de los congresistas, dejémoslo que solo se vaya deteriorando en el tiempo hasta que se pongan unos niveles en los que consideremos o considere la sociedad que es lo adecuado. Es decir, congelarlos. Congelarlos. ¿Y por qué no hacen eso? Por ahora, por lo Ese es menos. un proyecto que está en camino, de la doctora Paola Holguín, del Centro Democrático. Ahora, también hay que compararnos con otros países. Hay muchos que han escrito a favor, en contra, en fin, de todos los órdenes. Yo voy a preferir no referirme a ese tema. Vuelvo y repito, soy pensionado, pero a mí sí me parece pues que eso lo está reclamando la opinión pública y tenemos que hacer algo. Lo importante es empezarlo a rezagar con el proyecto de ley que presentó el Centro Democrático. Pero usted habla de fuentes alternativas de recursos, hay medidas administrativas. Hoy hay mucho proceso contra la DIAN o la DIAN contra contribuyentes. Tenemos los tribunales llenos, el Consejo de Estado lleno. ¿Por qué no concilian? La gente no concilia porque los intereses y las sanciones son tan onerosas que conciliar es imposible. Pues si nosotros decimos, cuando haya mutuo acuerdo, pague el capital que usted supone que no debe, pero que la DIAN considera que le debe, y páguele una parte de los intereses y las sanciones y den por finiquitados esos procesos. Lo mismo pasa con el tema de la cartera. La DIAN tiene cerca de 8 o 9 billones de pesos de cartera. ¿Y cuánto tienen los municipios y los departamentos? Y la gente no paga porque es que los intereses que cobra la DIAN son superiores, pero de lejos a la usura. Si usted le baja esos intereses y le baja esas sanciones, la gente va y paga y hace un acuerdo de pago. Ahí tiene una fuente de recursos. ¿Y qué tiene de positivo el proyecto? Después de otra pausa ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión, me encuentro con el representante a la Cámara, Oscar Darío Pérez, representante antioqueño, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, analizando el proyecto de financiamiento del Estado, reforma tributaria, entre otras cosas. ¿Cómo prefiere llamarlo? Hay que llamarlo ley de financiamiento, porque es para financiar el presupuesto aprobado, aunque sea una reforma tributaria. Porque eso tiene repercusiones también hacia el futuro, no solamente con relación al presupuesto del año entrante. Y también por una razón sencilla, porque llamándose ley de financiamiento lo estudian las 4 comisiones del Congreso Económicas, terceras y cuartas. Claro. Si se llamara solamente reforma tributaria lo estudiarían 2 comisiones y el tiempo se acabó, porque usted sabe que por ser una ley tributaria se tiene que aprobar este año para que se pueda aplicar el entrante. En el año entrante. Habíamos dejado planteado de la manera más sencilla posible lo positivo del proyecto. Bueno, lo positivo,
que le bajen el impuesto a las empresas del 33 al 30 es muy positivo. Pero las empresas son de los ricos por regla general. No, es que esa es una creencia, las empresas no son ni ricas ni pobres. Los ricos son los dueños de las empresas. ¿Usted cree que el 90% de las empresas en Colombia son micro, pequeñas y Sí, medianas? sí, ¿Usted cree que el tallercito de doña Ana Julia en el barrio Buenos Aires de Medellín es una rica? pero ahí quedan todos. Pues, por supuesto, pero esa señora se levanta todos los días a hacer camisas y a hacer blue jeans para grandes confeccionistas. El 40% de este país es de 6 Así, conglomerados claro, económicos. usted tiene toda la razón. Y el 90% de las empresas son pequeñas y micros. Y ahí qué Y habría medianas. que hacer justamente para beneficiar, para que se aplicara también el principio de progresividad. Correcto. ¿Cómo hacer? Entonces, a esas unidades empresariales se les ha creado una categoría de impuesto simple, que es el que vende desde 0 pesos hasta 2.800 millones en el año. Y a eso se les está diciendo, ustedes con un 2% hasta un 6%, dependiendo de la actividad, pagan IVA, renta e impuesto de industria y comercio. Y si pagan seguridad social, porque ustedes afilian a la gente a pensiones, a la que tengan ustedes ahí, se lo descuentan del impuesto que tienen que pagar para formalizar. Eso no lo puede hacer una gran empresa. Y las grandes empresas se les baja del 33 al 30 porque ya no son competitivas. Es que las inversiones se están yendo de Colombia, los inversionistas se están yendo Comparativamente, para Perú, para Chile. comparativamente tenemos una carga muy superior aquí que en otro. Pero de lejos, a Chile, a México, a Perú, a Ecuador. O sea, los grandes generadores de empleo es el sector privado, pero ¿qué vamos a hacer si es así? Segundo aspecto más. De 100 empleos que generan en Colombia, 85 los genera el sector privado. Segundo aspecto Positivo. positivo. Bueno, el segundo aspecto positivo es que las personas naturales, clase media, hoy se dejan como están. No se les aumentan ni sus umbrales para declarar renta, ni se les modifica su retención en la fuente. Se le aumenta es a los que tiene detectados la DIAN, que son más de 12.000, que ganan más de 50 millones de pesos mensuales y no pagan un peso. A eso se les crea una categoría del 37% de tributación. Ese es un aspecto bien favorable. Otro aspecto favorable, promueve el sector agropecuario, llevándole exención tributaria por 10 años a las empresas que se generen en el sector agropecuario, que generen empleo en el sector agropecuario, con una inversión de 1.600 millones de pesos hacia arriba. Y también a las empresas de la economía naranja, a eso les da una exención por 5 años. La economía del entretenimiento, del conocimiento, la economía del talento que tenemos tanto en Colombia. Eso es una forma de incentivar unas nuevas actividades que le generan riqueza a este país. ¿Qué era Cancún hace un tiempo y qué fue lo que lo volvió como es? El cine, la industria del cine. Entonces, nosotros tenemos que buscar, por ahí hay una preocupación enorme, porque en Colombia tenemos una ley de cine que le da muchas ventajas a traer películas a Colombia. Aquí estamos borrando con el codo lo que se hizo con la mano. ¿Cómo así que les vamos a quitar esos beneficios tributarios? Pues en el Congreso vamos a arreglar eso de una manera tal. Porque en el proyecto está planteado de manera distinta. Está planteado de manera distinta. Por eso le digo, vamos a corregirlo. Otro aspecto negativo que usted me preguntó ahora y ahora me está preguntando de lo positivo, el tema de las pensiones. Yo creo que ese tema de las pensiones, yo que estoy impedido por ser pensionado, quiero hablar en términos generales. El tema de las pensiones es muy complejo. Está impedido para votar allá, sí, pero no para opinar. Pero no para opinar aquí. De acuerdo, entonces la verdad es que un tema de esos, donde a una persona la pensionan con el 75, ya de ahí ya le bajaron. Sí. Y enseguida a una persona que la pensionan con el 75, le empiezan a aumentar la mesada cada año como crece el IPC y no como crece el salario mínimo. Es una forma de ir rezagándole la pensión, porque el IPC por lo general es menos que el crecimiento del salario mínimo, que ya contribuye con un 12% para salud, cuando el Congreso aprobó una norma que fuera hasta el 4%, pero la Corte no lo declaró exequible. Entonces la verdad es que
Y enseguida la tasa de pensión que están proponiendo es muy onerosa, es muy onerosa. Eso le puede significar a una pensión de 10 millones de pesos, de 5 millones y medio, o de 6, le puede significar 1,5 millones de pesos más de impuestos a la mes. Eso es insoportable. Algunos dicen que es positivo el impuesto de patrimonio a las personas naturales, de 3.000 millones de patrimonio bruto hacia arriba. Es que 3.000 millones de pesos ya una persona de clase media los tiene representados en una casa, un carro y una finca. Sí, Entonces, ese es un punto también que se deberá estudiar. Representante, le ruego el favor de brevemente responderme estas inquietudes. El proyecto es inconstitucional porque viola desde el preámbulo de la Constitución. Rápidamente le voy diciendo cada disposición brevemente y usted me va dando su opinión, por favor. Viola el preámbulo porque el preámbulo ordena y tiene fuerza vinculante, ordena un orden económico justo. Yo no creo que sea inconstitucional por eso, porque no creo que haya injusticia en el proyecto, al menos en lo que no hemos aprobado. Porque ahí sí no, como está presentado, yo supongo que lo van a aprobar de manera muy distinta. Nosotros lo vamos a aprobar de manera distinta, pero quiero decirle a todos los televidentes que yo lo que opine aquí en cuanto a la parte de la constitucionalidad o todo no será muy profundo, porque yo soy contador público, no abogado. Muy bien, pero mire, no se me quiere ser abogado, viola la Constitución porque ella ordena dar tratamiento preferencial a los sectores menos protegidos, más desvalidos de la población, y el proyecto, en líneas generales, por ejemplo, al aumentar la base para la retención, eso va en contra de los trabajadores. Puede que en cuanto a los trabajadores, como fue presentado, sí, nosotros vamos a modificar eso de la base. Es que me refiero a eso. Ahí sí. Pero en cuanto a las personas menos favorecidas, los que no tienen ingresos, que no son trabajadores, creo que el proyecto se cuida de no irlos a afectar tributariamente. Bueno, hay muchas disposiciones que en mi concepto violan la Constitución en cuanto al proyecto original. Pero es que quiero, antes de que se me acabe el tiempo, aprovechar su presencia aquí para decirle, este país vive en déficit fiscal hace mucho tiempo. El problema no le parece que eso es estructural y que debe resolverse. Ya es hora de que se resuelva ese problema estructural de las finanzas públicas colombianas. Es que el país vive en déficit fiscal hace mucho tiempo por una sola razón, que las necesidades son superiores a las soluciones, porque somos un país de ingreso medio o medio bajo. No hemos podido dar el salto a ser un país de ingreso medio alto o alto. No hemos dado el salto de ser un país desarrollado. Somos un país en vía de desarrollo. O sea que siempre tendremos que tener déficit fiscal. Lo importante es tenerlo controlado. Nuestro déficit fiscal, porque el gobierno anterior nos lo subió, quedó de 3.6%, este año esperamos termine en 3.1%. Eso se dice muy fácil, eso son 30 billones de pesos. O el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos son 40 billones. La deuda pública es muy alta con relación al Producto Interno Bruto, pero sin embargo las finanzas públicas en Colombia, tradicionalmente, los indicadores macroeconómicos han sido manejados con cuidado. Entonces, digámosle a los televidentes cómo salir del subdesarrollo después de la última pausa. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Representante, le había dejado planteado. El problema de fondo es la pobreza, el problema de fondo es la miseria, el problema de fondo es que no tengamos muchos ricos, sino unos poquitos ricos y la gran mayoría de pobres. ¿Cómo salir del subdesarrollo? Bueno, el plan de desarrollo que está presentando el gobierno del presidente Duque, que dicho sea de paso, en 100 días le han llovido paros, le han llovido toda suerte de ataques. Hemos dicho, no lo han dejado pararse de la mesa. Ese plan de desarrollo
pretende sacar 2.9 millones de personas de la pobreza. Los subsidios en Colombia valen 75 billones de pesos. Billones. De 258, en que fui aprobado el presupuesto. 58.9. Sí. Sí, 75 billones. A los municipios y departamentos se les trasladan 39 billones. Las transferencias. Para salud, educación, saneamiento básico. El subsidio de las pensiones vale 40 billones, que no está dentro de los 79 completos. O sea que tenemos unos subsidios enormes para familias en acción, jóvenes en acción, para el sector, para el CISBEN, para la adquisición de vivienda, para el sector agropecuario en algunas producciones, etcétera, etcétera. Entonces, se pretenden sacar 2.9 millones de personas de la pobreza. Pero le voy a decir cómo es que realmente se lucha contra la pobreza, cómo es que se sale del subdesarrollo. Más educación. ¿Cómo es que se crece? Pues lo primero es la educación. Y le faltan 18 billones. Pero estructurales, para los edificios, para sí. todo. Pero el esfuerzo de este año son 41.4 billones. Es de lejos el ministerio con mayor presupuesto, que también hay que decir que hay que gastarlo bien, ¿o no? Por supuesto. Y hay que ser eficientes con ese gasto. Pero mire, hay que poner a crecer la economía. Nosotros no podemos salir nunca de esta situación. Si no crece la economía siquiera al 6%. Hombre, con crecimientos del 1.8%. ¿Cómo le parece que en la China están furiosos con el gobierno? Porque están creciendo. Están creciendo al 6.9%. Están que se los comen vivos. Estaban acostumbrados a crecer como al 12%. Ahí al 9%. Y nosotros con un crecimiento del 1.2%, del 1.8%, perdón. O del 2%, pues. Sí. No se olvide que Corea del Sur era igual de pobre que nosotros hace muchos años. No muchos, 20, 25 años. Mire hoy que es un coloso. Nosotros necesitamos poner el motor de la economía a jalonar realmente, porque si hay ingreso, si hay crecimiento económico, si hay inversión, pues florece para todos los sectores. Si atacamos el desempleo, si formalizamos, tenemos el 49% de la población en condiciones de informalidad, los negocios, es que formalizarse es muy difícil, las ventanillas, los trámites, la tributación, si hacemos simple la situación para el empresario, lo formalizamos. Eso que le dije ahora de la tributación simple es un mecanismo de formalización. ¿Cómo le parece que en Colombia hay 22 millones de colombianos supuestamente trabajando? 11 están en la formalidad, y de los 11 que están formales, cotizan a pensiones 7.9 millones. Y el resto, nuestra población también nos pasan los años, también nos envejecemos. El último censo es un campanazo. Entonces a mí sí me parece que hay que poner a crecer el motor de la economía, y eso lo hace un gobierno, primero con pulcritud, con manejo eficiente de los recursos públicos, con una vigilancia exhaustiva de los recursos del Estado, de la ejecución de los mismos, congresos sin mermeladas y sin ningún tipo de partidas a cambio de... Mire, a propósito, ¿será que los proyectos los veo rezagados? ¿Será que sí le va a funcionar al presidente Duque el esquema de cero mermelada? Pues es que ese es un compromiso de campaña. Hacer lo contrario es violentar la voluntad popular. Pero un compromiso de campaña era no más impuestos. No más impuestos no, menos impuestos. Bueno. Y eso es lo que se está buscando, bajando los impuestos a las personas, en el impuesto sobre la renta, pero hay que dilucidar una cosa. Una cosa son los impuestos, las tarifas, y otra cosa es ampliar la base. Ampliar la base gravable, yo no sé si usted lo pueda calificar como más impuestos. No, es decir, poner a pagar el que no paga. Es de mayor justicia. Por eso. Es de mayor justicia. Por eso, ¿usted cree que paguen también los que no pagan? Por ejemplo, ¿usted cree que 12.000, no decimos que luchemos contra la evasión y la ilusión? Sí. 12.000 colombianos que le ganan más de 50 millones de pesos mensuales y no No, de acuerdo. Además que lo equitativo, lo conveniente es crear una cultura tributaria que no tiene el país. De acuerdo. Entonces, eso de que más impuestos, no, pues si yo no pago nada y me ponen a pagar, pues sí estoy pagando más impuestos, pero era que yo debía pagar y no pagaba. ¿No le parece que es urgente que el señor presidente, y lo digo con el ánimo de que el país salga adelante,
viaje menos por el país y por el exterior y que se dedique a pensar y a direccionar proyectos de manera permanente como este de la reforma tributaria? Total, yo creo que este es un proyecto que hay que comunicarle mejor a la opinión pública. Creo que el ministro de Hacienda no tiene esas dotes de comunicador, pero el presidente que sí las tiene también debería salir más a explicarle a la comunidad. Pero para eso también está el Congreso. Nosotros somos donde están los pesos y los contrapesos, y el Congreso de cierta manera es un contrapeso importante y esperemos hacerlo bien. ¿La prima es un fenómeno distractor o realmente es algo positivo? Realmente, nosotros creemos que si le damos ese impulso, ese estartazo al motor de la economía, para que la gente consuma más, para que la gente compre más, es fundamental. Y también una cosa que se hizo en campaña y que la vamos a proponer en el proyecto de ley de financiamiento, vamos a proponer que haya 6 días al año donde el IVA sea cero. ¿Y no le parece que lo que debiera hacerse para buscar mayor productividad, para impulsar el desarrollo, para que haya mayor capacidad de consumo, lo que debiera, al contrario de lo que dicen los economistas generalmente, sería aumentar el salario mínimo en una proporción importante? Es que también, lo uno no excluye lo otro. Una prima extra no excluye de que haya un aumento generoso del salario mínimo. En España acaban de hacer un aumento extraordinario del salario mínimo, como nunca se había visto. Y un economista, premio Nobel de Economía, que se llama Stiglitz, ha dicho que Joseph Stiglitz, que no es mi santo de devoción para decirlo con claridad, ha dicho que no está comprobado que eso genere menos empleos. Lo dice él, pero a mí me parece que nosotros en el salario mínimo debemos ser generosos. Por ahí oí yo allá a los empresarios hablando de un 4.4%. Muy bajito. Eso es una cifra, perdóneme lo que le voy a decir, Irrisoria. Precaria, irrisoria, bonsai. Hay que pensar, yo tiendo a estar muy de acuerdo con las centrales de trabajadores que han partido de bases superiores al 8 y al 9%. Que el Dios de Colombia lo ilumine a usted e ilumine a todo el Congreso para que haya una reforma equitativa, justa, que le traiga la posibilidad al país de salir del déficit, pero no a costa de la clase media y de los sectores populares, ¿no le parece? Me parece, la factura no se la podemos trasladar ni a la clase media ni a la clase más popular. Las facturas las deben pagar los que tienen con qué. Representante, mil gracias por haber vuelto a Mesa de Opinión. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los televidentes. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes cada 8 días. Feliz noche, que descansen.